El estuario del Guadalquivir en Europa es de los más turbios que hay, cuando desde el punto de vista bioclimático no debía ser así. Eso podía generar la proliferación de un cierto grupo de microorganismos que generan toxinas, y eso estaba condicionando mucho la biodiversidad de macroinvertebrados. Hasta ahora, el régimen de caudal ecológico solamente habla de cantidad, de caudal, pero no dice nada de la calidad. Es que según la ley, si no cumplen los caudales ecológicos pueden tener un delito serio, o sea, es punible si se busca al responsable, y al final el último responsable de que no se cumpla el caudal ecológico es el presidente de la Confederación. Bueno, vamos a hacer más presas. La entrada de agua a las presas es la lluvia y no va a llover más. No basta que yo en mi territorio ponga una balsa para protegerme de ese cambio climático, de esa sequía. No basta con que yo tenga capacidad de pinchar un pozo nuevo. Va a haber más presión para convertir secano a regadío, porque el secano va a ser más dañado por el cambio climático, porque el riego al final va a paliar parcialmente este aumento de las temperaturas, ¿no? Parecía que no estamos usando el agua subterránea, y no es verdad. Es tan desconocida que ni siquiera sabemos en qué medida la estamos ya usando. Yo creo que la Dirección General de Aguas no acaba de enterarse que también tiene competencia en el estuario, pero ahí no hay un problema de Junta Servicio Central, sino Junta la parte que lleva a costas de la parte que lleva agua. Ahí la Confederación se ha encontrado con desconocimiento de esa realidad y, por otra parte, con una hegemonía portuaria que ha hecho que los dos primeros planes, el primer ciclo 9-15 y el segundo ciclo 15-21, hayan sido declarados nulos en los artículos que se referían al estuario por el Tribunal Supremo. Por tanto, no se puede decir otra cosa que la Confederación ha fracasado. La desalación tiene un coste energético y estamos en la tormenta perfecta, con unos precios de la energía inusitados en un año de sequía que además viene detrás de otro, y por lo tanto nos pilla con los embalses vacíos. La única manera de paliar un régimen de precipitación más incierto y una cierta probabilidad de menos agua de lluvia en el futuro es que empecemos a consumir menos o de otra manera. La Directiva Marco de Agua es la pieza clave en materia de políticas de agua de la Unión Europea. Esto es así ya desde hace 20 años, o sea que realmente en su momento fue un instrumento muy novedoso, porque en la gestión de agua incluía la cuestión medioambiental e incluía el objetivo fundamental de establecer pues, una determinada calidad del agua, establecer efectivamente esa calidad ecológica de las aguas, y por lo tanto fue un instrumento fundamental, pero además fue un instrumento fundamental porque pretendía ser el instrumento marco que articulase una gestión integral de las aguas en todo el territorio de la Unión Europea. Entonces, realmente es que la Directiva Marco es la pieza crucial en la política de aguas de la Unión Europea y, por lo tanto, en esa política que se traslada en el territorio de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Hoy, pasados ya 20 años, la Directiva Marco del Agua no es un instrumento único, es el instrumento marco, pero además tiene toda una conexión con otra serie de instrumentos sectoriales, también establecidos en materia de política de aguas, y establece pues, una especie de malla en cuanto a la gestión integral de las aguas desde el enfoque de la Unión Europea y ya traspuesto por los Estados miembros, que lo que tratan de asegurar es esa gestión integrada dentro de la propia política de agua y a su vez interconectada con otras políticas ambientales y con otras políticas del sistema de la Unión Europea. Constituye un auténtico cambio de orientación sin perder de vista las necesidades del desarrollo sostenible de las sociedades, pero un cambio de orientación hacia las prioridades de la salud de los ecosistemas, en el realismo de que está en esta salud de los ecosistemas la garantía de la satisfacción de las necesidades y requerimientos humanos. Sí podríamos sintetizar el porqué de nuestra valoración positiva. ¿Qué es lo que se ha cambiado, ha avanzado? Pues información, capacidad de análisis, relación con nuevos agentes sociales y maduración de ideas.
realidades físico-materiales e hidrológicas, pocas. Estamos en un proceso inicial de esos cambios que se requieren. El tema de cómo se llega primero con todas las trabas posibles, porque bueno, a partir de, si no es por consejos de participación, del consejo de participación del espacio natural, donde prácticamente el dragado de profundización llega como un acto ya consolidado, y ahí se exponen pues dudas, ¿no?, por colectivo ecologista, por la estación biológica, por algún que otro, y se pide que no hay suficiente conocimiento sobre qué supondría ese dragado de profundización. Pues se consigue, ¿no?, el encargo de este informe al CSIC, a la Universidad de Granada, es decir, dos entidades solventes en cuanto al conocimiento del estuario que se podría aportar, y se desarrolla, entendemos que un gran trabajo, ¿no? Por primera vez, como decíamos antes, pues se estudia el estuario en todas sus dimensiones, ¿no? Y además eso es un trabajo que se aporta desde la comunidad científica hacia la administración, que es la que lo encarga. Nosotros hemos hecho muestreos a lo largo de la presa de Alcalá hasta el nacimiento del Guadalquivir, y el material particulado y el sedimento de la cuenca alta del Guadalquivir, desde el punto de vista geológico, tiene digamos una procedencia volumétrica mayoritaria, que son los cultivos fundamentalmente de olivos de la margen izquierda del cauce. Aunque los métodos de cultivo en estos últimos 200 o 150 años hubiesen sido los mismos, las condiciones hídricas del sistema han variado, y en estos momentos, fundamentalmente porque se mantienen las erosiones fundamentalmente de los cultivos de olivo, y se disminuye el prisma de marea, aumenta la turbidez dentro del estuario. El hecho es que el estuario del Guadalquivir es uno de los ríos más turbios de Europa, probablemente el que más, y eso repercute en que al captar agua captamos turbidez. A la acuicultura, ¿cómo nos afecta? Mecánicamente. Las unidades de cultivo de este lugar, que son unidades de cultivo de baja profundidad, porque tiene que ser así, porque es esperable una mezcla continua de agua, etcétera, terminan colmatándose en poco tiempo, lo que nos lleva a tener la necesidad de actuar eliminando turbidez. Nosotros somos un sistema de autodepuración, pero no obstante la cantidad de nitrógeno o de fósforo, por poner los dos nutrientes más contaminantes potencialmente, que pueden venir de la agricultura, en el caso del fósforo, también nitritos, etcétera, nosotros hemos observado que no son significativas las cantidades que nos llegan del entorno. Es más, hay un punto de policía de aguas cercano aquí y una desembocadura del río donde hay diferentes organismos que están monitoreando el río y estudiándolo. Entonces hay una serie de conclusiones dispares, pero más o menos todo el mundo está de acuerdo en que la calidad microbiológica y físico-química del agua del río ha mejorado muchísimo. No así, como te digo, el problema mecánico de la turbidez. Hasta ahora, el régimen de caudal ecológico solamente habla de cantidad, de caudal, pero no dice nada de la calidad. ¿De qué me sirve a mí mantener un nivel, un caudal ecológico si el agua está turbia y tiene anoxia? Pues muy bien, estaré descargando agua, cumpliré la norma, mejor que si no la descargo, pero si el objetivo final es mantener el hábitat y mantener una calidad ecológica o unas condiciones en las que los organismos sean resilientes, ¿de acuerdo?, que se recuperen si tienen una situación de estrés, que sean capaces, no sirve de nada si no atendemos a la calidad de agua que hay en el tramo. Y para eso hay que a lo mejor acompañar esas descargas con medidas que diluyan. Y la palabra dilución, cuando se habla de caudal ecológico, es casi un término a evitar. En ese sentido, durante el resto de los últimos años de la década de los 80 se hicieron una serie de pruebas aquí de cultivo acuícola, se vio que el resultado era idóneo
y la empresa apostó por un modelo de producción a medio y a largo plazo, por encima de un modelo de producción, digamos, mucho más rentable a corto plazo. Entonces, esos fueron los inicios. Se comenzó a trabajar aquí en acuicultura, primero extensiva, completamente extensiva, pero a la vez que se cultivaban más zonas dentro de la finca, la respuesta de la naturaleza fue tan positiva y tan exponencial, y me refiero fundamentalmente a la recuperación de las poblaciones de aves, algunas de las cuales comen peces, que hubo que reordenar sobre la marcha la actividad acuícola y poner en marcha un modelo multitrófico, digamos, con varios compartimentos, varios regímenes de cultivo, uno semi-extensivo, otro extensivo, que con el transcurso del tiempo fueron capaces de dar un óptimo de producción en cuanto a calidad y a volumen de producción, y también un óptimo de generación de servicios ecosistémicos, de generación de ecología. Entonces, esto es lo trascendente realmente del modelo. Lo sostenible, a mí no me gusta utilizar el término sostenibilidad porque creo que queda demasiado prostituido ya con el tiempo, pero dado que soy biólogo y bajándonos un poco, digamos, a lo técnico, aquí la cuestión es ser capaces de sustentar una parte de los servicios ambientales o ecosistémicos de toda la zona y de que la actividad quede integrada en el espacio natural. Eso se ha conseguido, y se ha conseguido trabajando con unos tiempos largos y con una serie de parámetros que emanan directamente de la ciencia. Ya en temas medioambientales, pues estamos bastante avanzados y bastante mentalizados y muy bien documentados, porque ya llevamos muchísimos años haciendo producción integrada. O sea, cuando nadie hacía producción integrada, la Federación de Arroceros dio los primeros pasos y puso prácticamente de las 36.000 hectáreas, 35.000 en producción integrada. Eso se hace perfectamente y nos ha ayudado en muchísimas cosas, para que tengáis un poco de concepto un poco claro. Yo en el tema de fitosanitario eso tengo bastante conocimiento, y cuando se empezó con este tema de la producción integrada, el tema de insectos y de criolonómidos se le solían dar entre 5, 6, 7 tratamientos. Hoy se está haciendo 0 tratamientos. O sea, en eso hemos avanzado muchísimo. En tema de herbicida también hemos reducido mucho, en fungicida también una barbaridad, y entonces estamos haciendo una agricultura que es verdad que está muy muy cerca de lo que es el cultivo ecológico. Las depuradoras, por ejemplo, del área metropolitana de Sevilla, están funcionando desde los años 80, a principios de los 90, para eliminar materia orgánica, y eso ya en sí supone una eliminación parcial de nitrógeno y fósforo. No se llegan a los tratamientos más rigurosos ni a los límites establecidos en la tabla 2 del Real Decreto 509 del 96, pero sí se producen disminuciones en las emisiones, del torno del 30 al 50%, que no son desdeñables. Estamos hablando que si de fósforo se vierten 2,5 gramos por habitante, pues las emisiones serían de 1,25 ya solo. Además, hablar de ausencia de depuración de nitrógeno y fósforo en el estuario en la actualidad no es real. La depuradora del puerto de Santa María tiene eliminación de nitrógeno y fósforo, la de Lebrija también, hablamos de los años 2010, 2012. La depuradora de Ranilla de Masesa está en marcha desde el año 2009 con tratamiento más riguroso y con cumplimiento exhaustivo de eliminación de nitrógeno y fósforo. Desde el año 2000, la de Palomares del Río también, la de Aljarafesa, también tiene desde el año creo que 2016 eliminación de nitrógeno y fósforo. Estamos hablando ya de más de 1 millón de habitantes equivalentes en eliminación de nitrógeno y fósforo desde hace ya bastante tiempo, y desde el año 2018 el resto de EDAR del área metropolitana de Sevilla tienen eliminación de fósforo hasta los límites de 1 miligramo litro. Por lo tanto, ya esos límites han pasado a ser de emisiones en lo que a contaminación urbana se refiere de aproximadamente 0,25 gramos por habitante. Es decir, se han reducido en un 90% más o menos. Todos los análisis, estudios sobre el estuario que se han producido en las últimas 2 décadas han concluido en la necesidad de alguna fórmula de gestión integrada de este sistema territorial que es el estuario, que no es solo el eje
del Guadalquivir, el cauce, la ría, el estuario propiamente dicho, sino el antiguo estuario, los brazos, las marismas que forman una unidad y que de hecho están identificadas como masas de agua de un tipo u otro, muy modificadas todas ellas, que requieren una visión conjunta, ¿no? Claro, la dificultad de esa visión, por supuesto que es administrativa, competencias autonómicas, competencias estatales, dentro de cada una de estas administraciones, competencias agrarias, competencia en costas, competencia en pesca, competencia en aguas, competencias locales también, y diversidad de agentes sociales con gran protagonismo en los usos y en la transformación, en el manejo del estuario, como son el puerto, por supuesto, el gran protagonista durante siglos, la agricultura, la transformación del territorio, que por otra parte no es igual en una y otra margen, en las islas, en la parte más superior conectada a regadíos de tradición más longeva, a otras zonas de más reciente, históricamente hablando, transformación, nuevos agentes sociales con la aparición de nuevas agriculturas como las de aguas subterráneas, que históricamente también son muy recientes y que tocan ese concepto de estuario territorial del que estoy hablando y del que son conscientes tanto los científicos que lo manejan y lo analizan, como los que tienen responsabilidades de administración, que afectan la corona forestal. Estamos hablando de aguas subterráneas que alimentan cauces, que alimentan marismas, por tanto que tienen una unidad territorial e hidrológica, y nuevos intereses, nuevos agentes, con nuevas dinámicas, nuevas organizaciones. Todo eso, articular todo eso es complicado, pero digamos que está bien demandado, bien definida su necesidad. El estuario es el punto final, no es un punto, pero bueno, es la masa de agua final de una cuenca muy grande, con un río, con un régimen fluvial muy importante, pero muy estacional, que está altamente regulado. Entonces, es un punto muy vulnerable a cualquier periodo crítico, bien por causas naturales climáticas, bien por situaciones coyunturales económicas, en donde los usos del agua arriba se vean un poco sesgados hacia un uso concreto o hacia unas demandas concretas en el espacio y en el tiempo. ¿Qué sistema de gobernanza tiene? Propio, yo diría que ninguno. Las competencias de aguas de transición son unas, pero en realidad el agua dulce que llega es el resultado de la planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con sus criterios, sus planes y todo lo que la norma y la situación administrativa tiene. Pero su calidad depende también de la gestión de las otras cuencas. Tiene un espacio natural protegido que es referencia internacional, que es Doñana, que también está modificado. Necesitaría un sistema de gobernanza específico, un sistema de gobernanza donde todas las administraciones con competencia en buena lid y en buena lealtad institucional, con independencia de los gobiernos que realmente haya en cada una de las administraciones nacionales, autonómicas, simplemente para que hubiera una gestión integrada de esa masa de agua que está al final y que por lo tanto es muy vulnerable, y mucho más en un contexto como el que tenemos ahora de calentamiento global o en situación de sequía coyuntural que tenemos también en este momento, ¿no? Con esa interrelación estrecha, esa vinculación con el espacio natural, el hecho de que aquí se soporte una buena parte de los servicios ecosistémicos que se generan en todo el espacio natural es lo verdaderamente trascendental, y esto es un ejemplo, esto emana, digamos, de las buenas relaciones y de la gobernanza excelente que tenemos dentro del espacio natural de Doñana. El estuario efectivamente es como un estudio, un laboratorio, ¿no?
importantes respecto del ejercicio de competencia en torno a la gestión de los recursos hídricos. Y la cuestión está en que hay que poner de acuerdo Estado, comunidades autónomas e incluso entidades locales, por ejemplo en el ámbito del tratamiento o saneamiento de agua. ¿Cómo se articula? Pues desde luego tiene que haber una comprensión diferente del principio de coordinación y quizá un salto cualitativo a lo que significa la cooperación. Se ponen todas las administraciones a un nivel más o menos igualitario para conseguir un objetivo común, que es la garantía, en este caso, de calidad del agua y el buen estado ecológico, ¿no? El periodo de altas temperaturas va a aumentar, la evaporación va a aumentar, las necesidades del cultivo van a aumentar y el secano va a encontrarse con que su crecimiento se limita. Ahora puede crecer durante 8 o 9 meses el clima mediterráneo, pero si le quitas 15 días, pues son 15 días que vas a quitarle al crecimiento, ¿no? Es muy complejo, pero al final, más o menos los números que hay es que el diferencial secano-regadío va a aumentar. O sea, va a haber más presión para convertir secano-regadío, porque el secano va a ser más dañado por el cambio climático, porque el riego al final va a paliar parcialmente este aumento de las temperaturas, ¿no? Con lo cual las autoridades van a tener más complicado el tema de gobernanza y policía, porque va a haber más presión, porque los agricultores de secano van a estar mucho peor de lo que estaban hace sus padres o sus abuelos, ¿no? Hay dos, digamos, variables fundamentales que van a afectar o pueden afectar a la cuenca. En primer lugar, es la periodicidad de las precipitaciones y los aportes líquidos. Pero en segundo lugar es la torrencialidad de esas precipitaciones. Es decir, si vamos a disminuir los volúmenes, digamos, de agua de lluvia más o menos normales que se producen o se están produciendo históricamente a momentos de bajas precipitaciones, con precipitaciones consecuentes muy torrenciales, lo que vamos, si no actuamos sobre la cubierta vegetal y sobre el suelo, lo que vamos a aumentar exponencialmente en esos momentos de precipitaciones son los sólidos en suspensión. Luego aumentaremos los problemas de turbidez. Los escenarios son, para atajar ese tipo de cambio que se puede producir, actuar sobre el suelo en la cuenca alta. Desde el punto de vista mecánico, en la variación de esos dos elementos, que el cambio estacional y las precipitaciones torrenciales, afecten lo menos posible a la carga sedimentaria. Esa turbidez, esos lodos, digamos, que se quedan en el fondo, no tienen por qué ser tóxicos, de hecho no lo son. Son inertes, pero hay que sacarlos, hay que quitarlos para recuperar la capacidad de las cubetas, de las unidades de cultivo, de poder entrar en el siguiente ciclo de cultivo. Esto significa que hay que utilizar maquinaria, significa que los costos de producción finalmente aumentan mucho. Y por otra parte, también el exceso de turbidez en las unidades de cultivo tiene un efecto inmediato sobre los propios peces. Hay una disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, hay una dinámica distinta del oxígeno disuelto en el agua en unidades, en momentos en los que hay un fuerte incremento de la turbidez. Hemos notado incluso algún pico a lo largo de los años, sobre todo en ciertos momentos, algún pico patológico que, excluyendo cualquier otro tipo de explicación, podía tener cierta relación con el mal estado mecánico del agua. Es decir, nos afecta finalmente en pérdida de producción y en incremento de costos. Y de hecho ese es uno de los principales problemas que ha llevado a que nosotros ahora, sin ayudas de las administraciones para resolver este problema, que de hecho no las hay, pues estemos repensando, en el caso de nuestra empresa, la necesidad, digamos, de ir a otro modelo de producción, de cambiar el modelo de producción como resultado, pues, de este tipo de cosas, de los que la turbidez, este tipo de factores, de los que la turbidez es quizá la parte más visible de lo que está ocurriendo con el río ahora mismo. Pues nos encontramos aquí en el punto más cercano de vertido de la mina de cobre Las Cruces, en el río Guadalquivir, concretamente junto al puente viejo de la Algaba, que se llama. Hay una tubería de 12 kilómetros que va desde el recinto minero hasta aquí y que finalmente pues vierte de manera subterránea en el estuario del Guadalquivir, y aquí tiene un punto de control de ese vertido.
Este vertido ha estado funcionando desde el año 2009, que empezó ya a funcionar la planta hidrometalúrgica del complejo minero, y son las aguas residuales industriales de esa planta hidrometalúrgica las que se vierten aquí en el Guadalquivir, tras un proceso de depuración, pero eso no quita que ese vertido tiene una cantidad importante de metales pesados, como son el mercurio, como son el cadmio, como son el arsénico, como son el plomo. El volumen autorizado inicialmente fue de 1.500.000 metros cúbicos año. Después conseguimos, con la presión de los ecologistas, que se redujera a 900.000 metros cúbicos año ese vertido, que ha estado funcionando 24 horas al día, 365 días al año, desde el año 2009 hasta la actualidad. Actualmente sigue habiendo vertido, ¿no? Nunca se hizo desde el año 2003, que se autorizó por primera vez ese vertido, nunca se hizo una verdadera evaluación de impacto ambiental de ese vertido, en el sentido de que sí que tiene unos límites cuantitativos, tanto en volumen como en cantidad de esos metales pesados, pero no se ha hecho nunca una verdadera evaluación, ni al principio, ni de seguimiento, ni ahora que ya lleva más de 15 años, nunca se ha hecho una evaluación del medio biótico, de la bioacumulación de los metales pesados en el medio. Con lo cual también tenemos que tener en cuenta esa variabilidad, ¿no? Que vamos a tener problemas con el agua, lo sabemos. Que vamos a tener problemas en la costa, indudable. Que vamos a tener problemas con espacios, con especies determinadas que no van a poder aguantar por los rigores de las temperaturas, los periodos. Es más, vamos a tener problemas como estamos empezando a tener incluso a nivel de enfermedades. El virus del Nilo, que era algo totalmente desconocido en esta zona de Andalucía, desgraciadamente ya ha tenido impacto en la población, en este caso en los últimos años en Coria, porque bueno, pues se ha podido desarrollar, se están dando las condiciones y en esto, bueno, pues también es parte y consecuencia de ese cambio que está habiendo en cuanto a lo que es el clima, en cuanto a que puedan entrar especies o patógenos que puedan sobrevivir en estas nuevas condiciones. Pues una gestión integrada en el estuario afectaría al sistema de regulación en la medida en la que la necesidad de recibir agua dulce del estuario sería un condicionante o un factor más en la gestión de toda la red aguas arriba. Y en ese sentido, esa necesidad de agua dulce no sería únicamente en términos de volumen o de calidad, sino también en qué régimen estacional habría que proveer esa agua. El nuevo desafío fundamental es la cuestión de la vulnerabilidad ante el cambio climático y la necesidad de fomentar la resiliencia en procesos de adaptación al cambio climático. Con los nitratos, pues esperemos que también aguas arriba se tomen las mismas decisiones que nosotros vamos a tomar aquí en el arroz y que también empiecen a utilizar productos con nuevas tecnologías para que la utilización de nitrato y de fósforo la puedan ir reduciendo poco a poco y cada vez vengan las aguas con menos nitrógeno y con menos fósforo y con menos material contaminante. Es lo que esperamos. En esa línea creo que es donde debemos estar todos, donde debemos de compartir nuestras ideas y donde podamos hacer proyectos de futuro a corto plazo. De futuro, pero un futuro que venga pronto. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar, en Israel las utilizan, que son una especie de mantos vegetales que no compiten con el olivo, que es lo fundamental, que no le quiten capacidad hídrica al riego y no disminuya las cantidades de agua que le llegan al olivo. Eso lo que te permite es que lo permitiría que la erosión superficial disminuyera enormemente y la carga sólida al río y la carga sólida al estuario también disminuyera, y la colmatación de los envases, evidentemente. Claro, no, toda masa de agua al final se presta. En el caso del estuario, nosotros en este caso lo que deberíamos es trabajar con los agricultores próximos al estuario, ¿vale? Con buena parte de la cuenca, porque lo que estamos intentando es que
el agua que están utilizando para regar, que al final percola, absorbe todo el exceso de nutrientes que hay en el suelo y los arrastra hacia los acuíferos, la idea es un poco evitar eso, hacer que el suelo también pueda ejercer su función de depurador de agua, porque también la hace, y las plantas superiores. Ahí entra, por ejemplo, el concepto de los filtros verdes en base a choperas, ¿no? Entonces, en realidad es jugar con todos los procesos naturales para que el agua, cuando llegue al acuífero, vaya limpia, o al menos más limpia de lo que la cogimos cuando la hemos tomado de una fuente contaminada. En la margen derecha del estuario, Doñana, existe este plan de ordenación del territorio que aporta elementos de coordinación, de integración muy interesantes, no perfectos, pero muy interesantes. Ahí está, por ejemplo, el actual debate sobre la proposición de ley para modificar el plan de ordenación de la corona forestal de Doñana. Ese plan de ordenación de la corona forestal de Doñana es un mandato del plan de ordenación del territorio del año 4. El plan se hizo en el año 14, ahora legítimamente se quiere modificar, pero todo eso surge de una visión territorial que trata de coordinar los intereses y actividades agrarias, turísticas, forestales, urbanísticas, etcétera, con una visión de conjunto que es la que le corresponde a la ordenación del territorio. Un plan de ordenación del territorio con el criterio del estuario, pues podría ser una propuesta, un futuro, una línea de avance muy interesante. Es el consumo el que vacía los embalses, es la precipitación la que los llena. Y los llena en mejor o menor medida también en función de cómo esté el territorio que vierte a ese embalse. Cómo esté el suelo, que tenga calidad física, que infiltre una parte y haga que escurre otra, que se puedan recargar los acuíferos de los cuales ya se están surtiendo muchas poblaciones. También ha habido este invierno otro titular, de hecho el Día Mundial del Agua este año se dedicó al agua subterránea, la gran desconocida. Parecía que no estamos usando el agua subterránea y no es verdad. Es tan desconocida que ni siquiera sabemos en qué medida la estamos ya usando. Hay mucho todavía por hacer y comprender también que no basta con soluciones muy locales. No basta que yo en mi territorio ponga una balsa para protegerme de ese cambio climático, de esa sequía. No basta con que yo tenga capacidad de pinchar un pozo nuevo. Al final el agua es toda. Y si la gasto, ni voy a tener en el pozo ni voy a tener en la balsa. Tenemos que empezar a pensar en consumir de otra manera.